En este video veremos la clase 3.3.2, elaboración de un inventario en colaboración con los agentes locales. El objetivo de hacer un inventario es identificar los recursos territoriales relacionados al patrimonio biocultural, productos de origen y agrobiodiversidad. Ahora, estos recursos incluyen los recursos naturales y los productos de calidad vinculada al origen, mediante un proceso participativo, puesto que la calidad es una construcción social de carácter evolutivo determinado por los actores locales. Así que para realizar el inventario será necesario primero identificar el vínculo entre el producto, el territorio, los actores y su contexto. Y en segundo lugar, identificar cuáles son las características de la calidad vinculada al origen. Hablemos un poco de la calidad vinculada al origen. La producción es tradicional, tiene raíces históricas y tiene características propias del territorio. Entonces, cada producto reúne características únicas que no se pueden reproducir en otros sitios. Hay un componente identitario muy importante en la imagen y la región, es decir, en cada territorio, que se da a conocer más allá de sus fronteras gracias a determinados productos. Si el producto tiene un nombre identitario, algo que le permita reconocerlo, los productores comparten la indicación geográfica y los consumidores conocen esta indicación geográfica. Entonces su existencia se debe al conocimiento colectivo del vínculo entre el producto y la región donde se origina, ¿no? Que está asociada a sus características peculiares. En cuanto a la vinculación a los recursos locales, pues hay que reconocer que existen determinadas características del producto que están vinculadas al origen, es decir, no solo a la ubicación geográfica, sino a los recursos humanos locales, es decir, los conocimientos de las personas que producen estos bienes, ¿no? Y están vinculadas también a los recursos naturales, incluidos los recursos genéticos en algunos casos. Y estos tienen un componente patrimonial que otorga a cada producto unas características únicas que no se pueden reproducir en otras regiones. Entonces, habiendo reconocido esto, vamos a proceder a revisar cuáles son las etapas para la elaboración de un inventario en colaboración con los actores locales. El primer paso es la identificación de los recursos, pero no nada más de los recursos en abstracto, como pudimos hacerlo en la clase anterior, sino aquí se trata de detectar qué recursos territoriales son relevantes para cada grupo de actores locales, ¿no? Que esos también ya los tienen ustedes identificados. El segundo paso es la evaluación de los recursos que fueron identificados en la etapa de investigación previa. Entonces aquí se trata de evaluar si son pertinentes o no para los actores locales. Y esto nos va a dar la pauta para decidir si se incluyen en el inventario o si al contrario deberíamos considerar descartarlos. El tercer paso es registrar los recursos territoriales que se determinan en colaboración con los actores locales y finalmente representar gráficamente en el plano base todos estos recursos. Entonces iremos viendo cada una de estas etapas. Para la primera, la de identificación de recursos, es muy importante elaborar un listado de los productos de interés, pero que se oriente a la búsqueda de productos locales que respondan a criterios muy genéricos, como por ejemplo, los criterios de importancia.
la importancia económica que puede tener un producto determinado en el territorio, la importancia que pueden tener desde un punto de vista turístico o histórico o en relación con la protección de los recursos naturales, la importancia en función del número de productores que están involucrados con este producto, la importancia desde el punto de vista de la reputación o de qué tan conocidos son estos productos incluso fuera del territorio de origen. La importancia de los mercados de exportación reconocidos para cada uno de los productos y la importancia de los recursos culturales y los conocimientos tradicionales, es decir, no el producto en sí, sino todo lo que conlleva en cuanto a la cadena de producción, a las tradiciones y los saberes locales, etc. Todo esto podrán estudiarlo o analizarlo con mayor detenimiento en las lecturas que están recomendadas y sugeridas para esta clase, que están disponibles, por supuesto, en el Moodle. Hablemos ahora de mapas colectivos. ¿En qué consiste el mapeo colectivo y la necesidad de crear otros relatos distintos? Entonces, los autores Riesler y Ares nos hablan de este punto. Ustedes ya vieron en la clase 3.1 que existen diferentes técnicas para conocer el territorio y que la generación de mapas colectivos emanados de los actores sociales pues suelen representar una realidad distinta a la del discurso oficial. Aquí tenemos el contraste entre la mirada o la perspectiva interna al territorio y la mirada externa. Entonces, estos mapeos colectivos permiten visualizar el territorio como lo ven y viven sus habitantes, sin mediación ni consenso más allá del que acuerden sus propios autores. Entonces, el mapeo es una práctica y una acción de reflexión y una herramienta que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos y geográficos. El mapeo colectivo es un medio y no un fin en sí mismo. Entonces, cualquier inventario de recursos territoriales pues se va a enriquecer siempre y cuando incorporemos estos insumos, porque permiten visualizar el conocimiento compartido de la comunidad que habita el territorio. Para elaborar el listado y detectar los recursos territoriales relevantes para cada grupo de actores locales, se puede recurrir a numerosas actividades participativas. Entonces, en las siguientes láminas se sugieren algunas de ellas y está indicada en cada lámina la bibliografía en la que ustedes pueden estudiar a mayor profundidad aquellas que les resulten de mayor interés. Por ejemplo, aquí se explica en qué consisten los mapas parlantes de recursos naturales. Esta actividad consiste en solicitar a los participantes en un mapeo colectivo, digamos a la mitad de los participantes, se les solicita que dibujen mapas o croquis de la situación actual de su comunidad, mientras la otra mitad del grupo hará mapas que expresen las características que desearían ver en el futuro en su territorio, ¿no? Poniendo el énfasis en los recursos naturales que están ahí presentes. Y entonces lo más rico de este tipo de ejercicio es la presentación de resultados que permite el análisis y reflexión de todos los participantes y el planteamiento de actividades o de una hoja de ruta para lograr llegar a las metas, ¿no? Para lograr llegar a esa situación futura que se imaginaron durante el ejercicio. Entonces aquí a la derecha tienen un ejemplo de un mapa parlante. Otra herramienta es la realización de una historia comunal. En esta actividad se les solicita a los ancianos de la comunidad
que describan la realidad como la recuerdan, ¿no? Como la llaman de los viejos tiempos, comparándola con la realidad actual. Por ejemplo, respecto a los aspectos de organización social y laboral, a cómo se han modificado los recursos naturales, las técnicas tradicionales de producción, etcétera, y se registran sus relatos. Entonces, esta técnica puede complementar otras que abordan el momento presente porque incorpora una perspectiva temporal, ¿no? Y proporciona referencias para construir esta historia local. El siguiente ejemplo, que pudiera ser un poco complicado de realizar, pero que resulta muy atractivo, es el llamado maqueta de recursos naturales. Entonces, en este ejercicio se utiliza una maqueta que simula los efectos de la lluvia en dos escenarios. En un territorio con escasa vegetación y ausencia de prácticas de conservación en suelos y agua, y en un territorio que sí incorpora estas prácticas sustentables. Entonces, esto le permite a los participantes ver la importancia que tiene el manejo integral de los recursos naturales, además de determinar su interrelación en distintas circunstancias. Esta es una variante de una maqueta como la que les mencioné en la lámina anterior, y esta técnica se llama modelado participativo 3D. Aquí se utiliza una maqueta del territorio que permite su intervención colectiva por los participantes. En primera instancia para definir las leyendas y simbologías que desean usar, y en una segunda etapa para señalar ahí los recursos naturales y culturales que les resultan significativos, que son importantes para su vida cotidiana. El ver los recursos representados en una maqueta de este tipo, en una herramienta como esta, lo que hace es activar la discusión y la reflexión colectiva entre todos los participantes acerca de los recursos que están presentes en su territorio, ¿no? Y a partir de esta actividad se pueden extraer datos y elaborar, digamos, recursos digitales que sean una síntesis gráfica de este valioso acervo que permite compararlo o sobreponerlo con bases de datos preexistentes. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de actividades colaborativas para realizar un inventario de recursos territoriales. Otro ejemplo más, que está aquí adaptado de los mismos autores Riesler y Ares, es la cartografía participativa. En esta actividad, los participantes se dividen en grupos para construir mapas temáticos del territorio, en el que indiquen, por ejemplo, los productos típicos o únicos de la región y expliquen su origen e importancia para la localidad. O bien, en el que puedan indicar sus recuerdos o los sitios de la memoria, es decir, aquellos sitios que son importantes en la historia local de las comunidades. Por ejemplo, también pueden representar aquí los recursos naturales existentes en el territorio. Entonces, para esto se pueden utilizar mapas catastrales o regionales impresos e invitar a los participantes a que intervengan en ellos por medio de dibujos, por medio de etiquetas que puedan sobreponerles, etc. Y esto se puede después sintetizar en mapas como el que ven ustedes del lado derecho, que es un ejemplo de cartografía participativa. Es un mapa comunitario de Raggiolo, una localidad en Italia, donde se muestran y se explican todos estos recursos naturales y culturales que son importantes para esta localidad. Entonces, la reflexión que se detona a partir de estos ejercicios permite construir consensos entre los propios habitantes, pero también reconocer cuando hay diferencias o puntos de vista encontrados u opuestos entre miembros de la misma comunidad.
Aquí hay otra herramienta más que son los mapas mentales, ¿no? En donde los participantes en equipos pequeños pueden realizar mapas mentales en torno a cada recurso territorial que han identificado y en la medida de lo posible también reseñar cuáles son las relaciones de causa y efecto entre las características que presentan estos recursos. Entonces, la comparación de aportaciones entre los distintos grupos que participan pues permiten la reflexión colectiva y el registro de los temas discutidos por parte de un facilitador. O sea, en una actividad como esta debe estar presente un facilitador que organiza la actividad, pero que también recoge y sistematiza las reflexiones que se originan en torno a ella. Para hacer mapas mentales se pueden utilizar herramientas digitales. Aquí les sugerimos algunas, todas están disponibles en internet y son de uso gratuito. El siguiente paso, una vez que se tiene, digamos, un listado de todos estos recursos territoriales que mencionan los actores locales, es evaluar aquellos recursos territoriales que se habían identificado en la fase previa de investigación, que fue el tema de la clase 3.3.1. Entonces, se necesitan evaluar los recursos territoriales del inventario elaborado previo al trabajo de campo para ver si este inventario previo es pertinente o no para los actores locales. Entonces, una posibilidad es simplemente verificar si los elementos del inventario previo aparecen mencionados en las actividades que se realizaron de manera colaborativa con los actores. Otra posibilidad es plantearles la pregunta directamente y registrar sus respuestas y reacciones, ¿no? Y de ello va a depender la inclusión o descarte de estos elementos en el inventario colaborativo. Es decir, que a partir de la investigación previa documental que ustedes pudieran hacer antes de llegar al trabajo de campo y a la interacción con los actores, pues se va a poder depurar, digamos, ese primer inventario. Pero también es una oportunidad para valorar recursos territoriales que hasta ahora no se hayan contemplado dentro del discurso de los actores locales. Ahora, ¿cómo registrar estos recursos territoriales? Pues para finalizar el registro, obtenidos mediante las actividades anteriores, ¿no? Ya sea en colaboración con los actores locales o como resultado de la investigación previa, se deberá especificar para cada entrada de la lista los criterios que lo hacen relevante. Es decir, que aquí de un lado vamos a tener todos estos recursos territoriales, ¿no? Que pueden ser naturales o culturales, y debemos especificar cuáles son los criterios de importancia que tiene cada uno de ellos. Y esto los podemos tomar de la lámina que ya vimos, titulada Identificación de recursos territoriales, ¿no? Que fue con la que iniciamos la clase que estamos revisando en este momento. Finalmente, como se hizo en la clase anterior, pues se deben ubicar y representar sobre el plano base los recursos territoriales identificados en esta etapa, mediante alguna de las alternativas que ya fueron comentadas, es decir, sistemas de información geográfica o referenciación sobre una copia impresa del plano base o dibujos a mano alzada que posteriormente se pueden digitalizar. Es decir, que aquí la metodología se repite con la que pudimos explicar en la clase anterior. Y esto nos lleva a refinar, digamos, el mapa ecosistémico que ya se había elaborado previamente, ¿no? Se ajusta el mapa de relaciones elaborado en la sección anterior para obtener un mapa ecosistémico de los recursos territoriales registrados por los actores locales, que dé cuenta nuevamente de las relaciones entre recursos, actores y territorio.